Y buenas tardes, queridos amigos de su programa Haciendo Radio, magistralmente dirigido por don Lucho Pimentel Espino. Ya va a cumplir las bodas de oro, y eso significa la aceptación, credibilidad y confiabilidad de ustedes como radioyentes. Les saluda su amigo el ingeniero Celedorio Moncayo Quirós. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido por mí, porque fuimos compañeros de clase esporádicamente en la primaria, porque yo la primaria la hice en 6 escuelas diferentes, pero en la secundaria siempre estuvimos juntos, y es el doctor Miguel Antonio Bernal. Y hoy vamos a presentar a Miguel Antonio Bernal. Eso es como una necedad, porque es bien conocido por todos ustedes. Inclusive yo recuerdo de niño, digo niño porque tendría yo unos 9, 10 años, ya Miguel Antonio aparecía en la televisión con don Víctor Martínez Blanco en los programas de televisión. Me acuerdo que creo que era con compañero Roberto Mollón, y hoy cumple creo que 48 años de bodas sacerdotales. Otro que también estaba en ese programa, que era el compañero Mario Alberto Molina Palma. Bueno, nos une una gran amistad, aprecio, y yo diría, yo tengo admiración por Miguel Antonio, porque es un hombre valiente, es un hombre honesto, y es una persona que ha tenido un brillo en su carrera como abogado. Bueno, hoy yo le he pedido a Miguel Antonio que nos hable sobre el tema de la quinta papeleta para el tema de la Constitución. Yo quisiera, tengo algunas preguntitas que hacer, Miguel Antonio, pero yo no sé si tú quieres entrar ya de lleno a hablar del asunto. Mira, te iba a preguntar, te leo un par de preguntas y tú comienzas a desarrollar. Es que aquí se habla de que hubo pocos avances durante la administración Varela para el tema de promover una nueva constitución, y algo ha habido con la administración Cortizo. Inclusive se dice que se llegó a la Asamblea Nacional a un texto, una intención de constitución, quizás lo que le llamaban la constitución paralela, lo que sea. Y quisiera que comenzaras quizás hablándonos un poquito de los antecedentes, de lo que se hizo, lo bueno, lo malo, lo feo, en esas dos administraciones, Varela y Cortizo, que son las más recientes. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Celedorio. La verdad es que el placer es mutuo de poder compartir contigo en este espacio tan escuchado de KW Continente, y que dirige de hace ya varias décadas el amigo Lucho Pimentel Espino. Entrando en materia por cuestiones de tiempo, te diré que para hablar de la quinta papeleta tenemos que remontarnos a 1992, cuando el gobierno de Endara, Arias Calderón y Ford quisieron imponer unas reformas constitucionales, eludiendo la necesaria convocatoria de una constituyente originaria para reemplazar la constitución militarista. No quisieron hacerlo porque se sentían cómodos dentro del traje de la constitución impuesta, y trataron de hacer hicieron este referéndum, que en aquel entonces este servidor y otros invocamos la necesidad de una tercera papeleta, es decir, que se nos preguntara no solamente si o no queríamos esas reformas, sino que si queríamos una constituyente. También se negaron, con el Tribunal Electoral a la cabeza, que ya entonces se encontraba y todavía se encuentra allí Eduardo Valdés Escoferi, que es un enemigo declarado de la participación ciudadana y de la constituyente. Entonces, ¿de dónde venía la idea de pedir una tercera papeleta? Pues en Colombia, un año antes, se había aprobado la necesidad de una constituyente, y se había realizado la promulgación de una nueva constitución, y eso vino a raíz de que la lucha que iniciaron en 1973 unos estudiantes en la Universidad de Antioquia para pedir una constituyente, trajo como consecuencia que para la elección de Gaviria se incluyese lo que allá llamaron séptima papeleta, porque allá en Colombia se eligen a 6 puestos: presidente, senadores, diputados, alcaldes, concejales
y también senador, alcalde y vicepresidente. O sea, entonces, la séptima papeleta era sobre la constituyente y triunfó. Fracasó la idea nuestra en el 92, se volvió a plantear en el 98 cuando Ernesto Pérez Valladares impuso su referéndum para que se aprobase la reelección inmediata. Tampoco quisieron incluir una papeleta que se nos preguntara si queríamos o no una nueva constitución, puesto que los que creemos en la necesidad de un cambio constitucional no hemos eludido ninguna responsabilidad, por lo menos de plantear esa necesidad. Luego, en el 2004, se removieron bastante las estructuras ciudadanas y empezó a haber un pequeño fragor hacia la necesidad de una constituyente, porque Mireya Moscoso se negó también en el 99 a llamar a una constituyente cuando se le entregaron en la Villa de los Santos el 10 de noviembre más de 66.000 firmas que se habían colectado con tal propósito. No le dio la gana. Así que en el 98 habíamos nosotros, cuando Pérez Valladares, te decía, planteó, no se logró con Mireya. En el 2004, entonces se recogieron más de 166.000 firmas. En aquel entonces, pues, la figura del sacerdote penonomeño, el padre, hombre, se me va a ir el nombre ahora, que hoy fallecido, que movió junto con nosotros la necesidad de solicitar todos los candidatos de aquel entonces a el cargo de presidente. Estaba Martín Torrijos, estaba Martinelli, estaba Endara, había cualquier cantidad, firmaron que estaban de acuerdo con que se incluyese la quinta papeleta. Pero llegó este sujeto ya antes mencionado, Valdés Escoferi, y dijo que no había tiempo y que no había papel. Esas fueron las dos excusas, y ahí murió la flor de la quinta papeleta. Luego, en las elecciones del 2014 también se planteó la necesidad, fue ignorada. En el 2019, este servidor, en compañía de otros compatriotas, concurrimos con el amigo Cristóbal Silva, hoy fallecido, a la Asamblea para traer a la Oficina de la Participación Ciudadana. Llevamos un anteproyecto de ley para que se incluyese la quinta papeleta. Negado, ni siquiera lo dejaron salir el proyecto de esa oficina. Ahora, un grupo de ciudadanos, algo heterogéneo, llamado el Grupo de los 7, han retomado la idea de la constituyente, que nosotros jamás la hemos abandonado, la idea de la quinta papeleta. ¿Pero ese es el mismo grupo donde tú estás o es otro? No, estos son un grupo. Nosotros estamos con los Ciudadanos Unidos por la Constituyente, Ciudadanos Unidos por la Constituyente Servidor. Y el otro, este es otro. Este es un grupo que se llama el Grupo de los 7, ya, que dicen querer la quinta papeleta para una constituyente, pero no dicen cuál. Y como aquí hay este grado de confusión que tú mencionabas, a raíz de ese fantasma de la paralela que han querido indoctrinar al pueblo con ese asunto, pero todos sabemos que la constituyente, la paralela no es constituyente, y que la constituyente, en base a ese artículo 314 de la Constitución, pues nos conduciría realmente a más de lo mismo, es decir, a ese gatopardismo que le gusta a tanta gente en este país, entendiendo por gatopardismo el concepto político del cambio para que nada cambie. Y en ese afán está toda la partidocracia de este país, toda, sin excepción. Tanto los partidos inscritos por inscribir, o que una vez fueron inscritos, y los que piensan inscribirse, que no quieren los cambios, sino pequeñas reformas. Y abro un pequeño paréntesis, con tu permiso, es como ahora, con lo de la mina. Tú ves que sale gente diciendo no al contrato, pero no dicen no a la minería, que el problema para mí es la minería, que va a terminar de acabar con este pequeño y querido país. Así que la quinta papeleta sigue siendo, creo yo, un instrumento, no un fin, un medio para alcanzar eso que aquí se nos niega, y es la participación ciudadana, que sea el pueblo panameño el que diga sí o no quiere una nueva constitución a través de un proceso constituyente originario, que es lo que realmente es originario, es el poder constituyente. Solo que aquí en Panamá, con esto de la paralela, se ha tenido que salir a decir que la constituyente originaria es para marcar no solamente distancia, sino para
instruir a la gente de que la paralela no es ni podrá ser jamás una constituyente. Ahora, ¿cuál es el peligro de pedir la quinta papeleta sin precisar la pregunta? Sin presentar a la pregunta. Sin precisarla, claro. Sin precisarla. Porque si tú sales, Celedonio, y tú dices, ¿quiere usted una nueva constitución, sí o no? Hombre, yo estoy seguro que la mayoría de los panameños, hasta los que no saben lo que es una constitución, van a salir a decir que sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se aprueba el sí y entonces va a salir Lalo Valdés con su combo el Tribunal Electoral a decir que la única manera de hacer una constituyente es la paralela, ¿me entiendes? Porque esta gente es muy bellaca para esas cosas. Así que entonces nosotros estamos alertando a la gente para decir, no, el tema no es la quinta papeleta, sí, no, eso tiene que estructurarse. Específico. No, y organizarse. ¿Quién va a contar los votos? ¿El Tribunal Electoral? No, mijo, si la consulta referendaria o plebiscitaria de una constituyente no es un tema electoral, que aquí también lo han querido mezclar, peras con manzana. La manzana y la pera son dos frutas, pero son dos frutas completamente diferentes. Entonces, entonces, ¿cómo sería la contabilidad de esa papeleta? Bueno, yo que nosotros estamos pretendiendo tener jurados. O sea, que habría que crear un consejo ciudadano, ¿verdad? Integrado por ciudadanos probos para que sean los que se encarguen de organizar esa consulta. Pero entonces no sería con las elecciones. Sí, el mismo día de las elecciones. Pero entonces que no sea el Tribunal Electoral el que tenga el control sobre eso. Porque si el Tribunal Electoral tiene el control sobre la consulta sobre la constituyente, se la roba y dice que no, hace fraude, que es lo que ellos saben hacer. O sea, para los que nosotros no podemos confiar en el Tribunal Electoral, Celedonio. ¿Sí? Ahora, una pregunta, Miguel Antonio. Dígame usted. Se dice que se necesita una ley para que esa se acepte la quinta, incluir la quinta papeleta. Es que dentro del marco de las estructuras jurídicas existentes y que están dentro de la camisa de fuerza, que es la Constitución del 72, ese tipo de consulta, es decir, un referéndum, tiene que promulgarse primero una ley para que se convoque el referéndum, como se hizo en el 2006 con Martín para la ampliación del canal, como se hizo en el 98 con Pérez Valladares para su reelección inmediata, que fracasó, como se hizo en el 92 con Endara, Arias Calderón y Ford con sus reformas que fracasaron. Tiene que Ahora te hago una pregunta, Miguel Antonio. ¿Tú crees que hay suficiente tiempo ahora con esta asamblea que comienza en estos días, el 1 de julio, ahora, que se presente la ley, que se apruebe y que eso vaya a las próximas elecciones? Si hubiese voluntad, acuérdate que siempre hay más tiempo que vida. El problema aquí es que no hay una voluntad, ni en el sector poblacional lo suficientemente cristalizada o expresada de querer un cambio, porque la gente se ha ido acostumbrando al bono, al vale, al que hay para mí, a esto. Entonces la gente le tiene miedo a conocer sus derechos. Pero si nos vamos al terreno pues de cronometrar, si hay tiempo suficiente, la ley se necesitan 3 debates, ¿bien? Se aprueba, que es una ley sencilla, llámese a un referéndum a fin de que ustedes van a presentar. Sí, estamos esperando que empiecen las sesiones para presentar el anteproyecto, que ya lo presentamos en el 2019, pero que no le hicieron caso. Pero hay que ser terco en esto, ¿no? Y este otro grupo que tú dices, el de los 7, también les interesa apoyarlo a ustedes, van a hacer esfuerzos. Bueno, mañana casualmente ellos tienen un coloquio a las 3 de la tarde en el Colegio Nacional de Abogados. Me han invitado, voy a ir para ver exactamente qué campana es realmente la que se va a sonar. Yo considero que ahora mismo nosotros tenemos que dejar atrás una serie de resquemores y unir fuerzas para muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que buscar un mínimo común denominador. Lo que no puede ser es que unos por acá, otros por allá, sin una unidad. Lo mismo que para la mina. Si no, aquí no hay una unión como hubo en el 47 para rechazar los Filojain, pues nos van a imponer ese contrato que es más que leonino y extremadamente peligroso para este país. Mira, hay una expresión que dijo una señora en estos días, que ha salido varios días en la Estrella. Ajá. Que si no hubiera una constitución, la señora Ana Yancy Turner, creo que debe ser abogada. Sí, la profesora Turner, ¿cómo no? Ella expresaba, una constituyente podría evitar un estallido social en Panamá. ¿Qué tanto le ves tú de viabilidad de ese pensamiento?
Bueno, yo creo que una vez más la doctora Turner acierta con ese pensamiento que nos debe llevar a que conversemos, dialoguemos, porque nosotros estamos ahora mismo a punta de caramelo de un estallido social. Ya el año pasado, para esta época, más o menos, se dio lo que todos conocemos y fue una especie de ensayo general, ¿no? Porque rápidamente salieron toda una serie de sectores que andan por ahí oteando para ver, ¿no?, qué les dan, qué hay para mí, y se alquilan y se venden, y fraguaron lo que fraguaron para evitar que el pueblo panameño, que había salido a buscar soluciones, y se lo llevaron para una mesa disque de negociaciones, con el fracaso absoluto que eso fue. Pero yo sí veo que, mira, esta última semana, si te pones a ver, Cedronio, los últimos estallidos que se han dado, protestas por el agua, por la basura, allá en Bocas del Toro, por todos lados. O sea, ahora mismo, aunque sea atomizadamente, la gente está como en un despertar que no creo que van a poder sofocar, y menos con esa política represiva que tiene el gobierno, que para todo mandan los antimotines a descargar innecesariamente gases lacrimógenos, perdigones, como hicieron en más de 4 oportunidades las semanas antepasadas en la Universidad de Panamá. Yo no veo por qué aquí no se busca el diálogo, la conversación, ¿no? Inmediatamente la represión, como en la época dictatorial. ¿Pero eso por qué? Porque siguen vivas esas estructuras militaristas y de remilitarización. Pero yo sí creo que, fíjate, Celedonio, tú que eres un hombre de cifras, si tú tomas las estadísticas, las cifras que hay y que han salido de parte de algunos economistas en los medios, el desempleo, el hambre, el endeudamiento. 50.000 millones, ¿quién va a pagar eso? ¿Con qué lo vamos a pagar? El programa de invalidez, vejez y muerte. Del Seguro Social, la situación sanitaria de este país, aquí no somos capaces ni de recoger la basura. Entonces, todas estas cosas, digo yo, que si tomamos un lenguaje de geología, es como los volcanes, ¿no? Los volcanes cuando hacen explosión, después que durante siglos han estado acumulando capas y capas. Mira lo que está pasando en Francia, ahora que tú estudiaste en la Sorbona, ¿no? ¿no? O sea, sí, en Francia, ahora mismo, estaba casualmente leyendo noticias de allá, análisis más bien de lo que está sucediendo. Ahí, desde hace 4 o 5 días, toda una serie de reacciones en distintas ciudades, tanto en París, como en Marsella, como en Lyon, como en Estrasburgo, como en Burdeos. O sea, hay ahora mismo una situación de enfrentamiento, producto también de esa represión descomedida que desarrolló la policía en días pasados y que mató a un joven de 17. Entonces, se empieza a producirse en Francia un fenómeno interesante. Es decir, han salido a protestar y llevan la cabecera de las acciones jóvenes entre los 16 y los 18 años. Sí, 14, 18, casi adolescentes. Exactamente, o sea que ese es un elemento novedoso, porque no son jóvenes que necesariamente salen a robar. Ojo, o sea, el gaspillage, que dicen los franceses, salen a protestar, y en medio de esa protesta, bueno, hombre, se llevan de calle vidriera, semáforo, queman automóviles, pero no necesariamente son elementos o están actuando como resultado de una ciudadanía que no es escuchada por los gobiernos. Y acuérdate que Francia viene en una serie de movilizaciones majestuosas a raíz de querer rechazar el cambio de la edad de jubilación. Así que Francia está, para variar, porque en Francia siempre hay jaleo, ¿no? Entretención. Sí, exacto. Y además ahora ya llegó el verano, así que eso como en mayo del 68, ¿no? El verano ayuda a que las... Más efervescencia. Exactamente. Ahora, Miguel Antonio, el tiempo es bien limitado, sí. Pero dime tú, ¿cuáles son los cambios profundos que tú consideras que debería haber en en una constitución originaria? Es muy amplia la respuesta. Sí, claro, pero hace ya varias décadas, 1979, el doctor Carlos Bolívar Pedreche dictó una conferencia sobre la Asamblea Constituyente. Y aquel entonces el profesor Pedreche decía, llegó el momento de cambiar de bueyes, o sea, estábamos en plena dictadura. Hoy en día yo te digo que hay que cambiar no solamente de bueyes, sino de carreta y de camino. ¿Con qué te quiero decir con eso? Nosotros tenemos que estar en una reconstitucionalización absoluta, total.
traer a Panamá todos los progresos que el constitucionalismo ha alcanzado en los últimos 50 años. Nosotros tenemos una constitución impuesta cincuentenaria, que es una camisa de fuerza y que no deja que las fuerzas sociales, culturales, etcétera, económicas del país realmente avancen porque estamos estancados. Y eso permite todo este desorden, toda esta irracionalidad que hoy vivimos en el comportamiento del poder político y que nos está llevando, pues, y esa es mi tesis, a que nosotros cada día que pasa somos menos una sociedad y estamos pasando a ser un lugar donde vive gente. Y ahora con el aditivo de todo ese gentío que está entrando por la frontera, que dice que son 192.000 que pasaron este último mes, y de ese un 23% se queda. Entonces aquí no hay cama para tanta gente, para empezar, y aquí nosotros, este no es un país que tiene la red institucional suficiente para aguantar este peso. Entonces nosotros estamos entrando en un triángulo de las Bermudas, que puede pasar cualquier cosa, como puede que no pase nada, porque Panamá tiene esa particularidad. Dios es panameño, dicen. Sí, yo sí creo. Eso me decía el profesor Quiroga, boliviano, que estuvo aquí exiliado por mucho tiempo, un hombre muy culto, que fue profesor de Derecho Internacional. Él decía: yo he llegado al convencimiento, después de tanto tiempo vivir en este país, que Dios es panameño, porque de otra manera, ¿cómo se explica estas cosas? Y lo que no hemos entendido, que Dios es panameño, somos nosotros mismos, que nos quedamos pues como espectadores en momentos en que la situación, las circunstancias, el entorno exigen que seamos actores. Si nosotros no actuamos como ciudadanos, llegan otros y te sacan del lugar y hacen lo que les da la gana, como está pasando en la actualidad con el gobierno que está terminando de acabar con lo poco que queda de país. Miguel Antonio, verdaderamente yo pienso que también en general el hombre de la calle no está muy convencido de la necesidad de una constitución. ¿Por qué tú crees que se debe eso? Porque nosotros adolecemos de un problema que se ha ido agravando con el paso de los años, Celedonio. Un irresponsable desconocimiento de los panameños de sus derechos y de sus deberes. O sea, aquí no hay ciudadanía en el sentido del compromiso de, como ciudadanos, poder ejercer el control para evitar el comportamiento irracional del poder político. Entonces aquí tenemos todavía una mentalidad medieval, feudal, tanto de parte de las autoridades como de parte de la población. Y eso nos lleva pues a esta quietud, que es una quietud falsa, porque me preguntabas hace un momento, un estallido social. Sí, pero ¿cuál es el problema con el estallido social? Que nadie lo quiere, porque nadie quiere violencia. El problema es que va a ser espontáneo, desorganizado, pero muy violento, porque no va a haber dirección. Ahora, Miguel Antonio, lo que hemos visto en los últimos meses de las intentonas de cambios constitucionales en países como Chile, Colombia, etcétera, ¿qué podemos aprender de ellos para no cometer los mismos errores? Definitivamente que hay mucho que aprender, sobre todo los últimos 25 años más en América Latina prácticamente más de 12 países han procedido a cambios constitucionales, ¿no? Tenemos que sacar las lecciones, especialmente, por un lado, lo positivo, porque el constitucionalismo latinoamericano ha hecho progresos muy, muy valiosos y que se plasman en algunas constituciones, como la constitución boliviana, la constitución ecuatoriana, la misma constitución colombiana, que fue una de las primeras que inició este movimiento constitucionalista en América Latina. Tienen aportes válidos. Así como Moscú, Teixeira y Alfaro en el 45 se inspiraron en las constituciones uruguaya, cubana, que eran españolas, que eran en aquel entonces las más avanzadas, la española de la República, ojo. Hoy también nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo sería partidario de una constitución principista. Es decir, ¿qué significa eso? Hombre, para evitarnos dolores de cabeza y que nadie venga a decir, que esto no me gusta, tomemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plasmémosla en una constitución y todo lo que tenga que ver con normativas constitucionales de otra naturaleza, que no sean los principios, lo ponemos en un código constitucional que
podría ser reformado cumpliendo un procedimiento un poco más estricto, pero ese código tendría rango constitucional, mediante un artículo que en la Constitución diga lo contenido en el Código Constitucional tendrá valor de norma constitucional para que todo el mundo pueda tener, como quien dice, la Constitución en su mano, en su bolsillo, y la conozca, y la quiera, y la ame, y la defienda. Hoy por hoy la gente ni la lee. Se me asemeja a lo que tú estás diciendo a la Constitución de Estados Unidos. Exactamente. Que ellos después lo que hacen son las enmiendas. Claro. Enmiendas Bill of adaptadas. Rights, etcétera. Exactamente. Y ahí yo creo que empezando por la primera línea de la Constitución estadounidense, ¿no? We the people, nosotros el pueblo, somos los que tenemos que ser más exigentes. Y ya te digo, no vamos a inventar la rueda, es cuestión de carpintería. Y es cuestión de que nos pongamos de acuerdo en los principios y valores que rigen a la sociedad moderna, pero sobre todo con criterio humanista, con criterio progresista y sobre todo exigentes en cuanto a los valores y la ética. ¿Qué piensas tú? Ya se nos acabó el tiempo. Realmente, Miguel Antonio, contigo el tiempo vuela. Bueno, aquí eso no suele pasar. Iba a pedirle a don Lucho una hora, pero digo, no vamos a ser tan exigentes. De todas formas, gracias don Lucho, gracias radio oyentes. Gracias Miguel Antonio Bernal, que así te admiramos y te apreciamos por tu valentía y Gracias. tu honestidad. Y nos vemos el próximo viernes y con el apoyo de Aurelio Ortega, que siempre es nuestro verdugo en el tiempo. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Gracias a todos por su radio audiencia. Muchas gracias.